Hablando acerca de lo que es la mujer y el pastorado, el ejercicio del pastorado, nos llegó esta pregunta y junto con este texto que te voy a citar, dice Pablo en 1 Corintios 14, del 34 al 35, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Tú crees que este texto es la razón para la prohibición? La prohibición de que una mujer sea pastora o no, que es la controversia. A diario recibimos preguntas acerca de esto. ¿Es correcto que una mujer sea pastora? No, ese no es el texto. De hecho, 1 Corintios 14 no está hablando de si una mujer puede ser pastora. No, yo tengo que explicar ese texto. Pero antes de llegar ahí, realmente el texto que nos dice claramente que Dios ha reservado el pastorado para el hombre es 1 Timoteo 2:12, donde dice Pablo, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces lo que Pablo está diciendo es que la mujer no debe, en la iglesia, no está hablando del mundo secular, en la iglesia, no debiera enseñarle al hombre, no debiera ejercer autoridad sobre el hombre. Cuando él va a justificar eso, él no habla de la cultura, de que el primer siglo era muy machista, no. Él se va a la creación y dice, aquí esto está ligado a la creación. Quien transgrede primero es Eva, quien induce al marido a pecar es Eva. Y por tanto, Pablo está diciendo, Dios ha establecido este diseño dentro de la iglesia. De manera que ahí está bastante claro que si una mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre, pues obviamente no debiera ser pastora entonces de la iglesia. Eso es uno. Pero el texto que tú citaste es otro texto. Es un texto en 1 Corintios donde se está hablando de dones, y el ejercicio de los dones y la regulación del ejercicio de los dones. Entonces, en ese texto de 1 Corintios 14, llegamos a un momento donde se está hablando de quiénes pueden o no profetizar, si es correcto. Y dice entonces, versículo 31 de 1 Corintios 14, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus y los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, ahora, en este texto, cuando tú sigues leyendo, Pablo nos dice que cuando están, déjame leer un poco más arriba, perdón, y que 2 o 3 profetas, dice el versículo 29, hablen y los demás juzguen. Eso es lo que precede al texto que tú tienes. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Pablo está hablando del don de profecía, no en el sentido del profeta Isaías, sino en el sentido que 1 Corintios 14:13 define. El que profetiza habla para edificación, exhortación y consolación. Entonces Pablo dice, cuando ese don está en operación, que hablen 2 o 3 profetas a la vez, que hablen por turno, pero el resto de lo que están escuchando, que juzguen si esto que están trayendo a la congregación, los profetas, no al estilo Isaías, pero con otra connotación ahora, que juzguen si es cierto, si es congruente con la Biblia. Inmediatamente después, Pablo dice, y las mujeres que callen. En otras palabras, cuando esto se esté dando y los demás estén juzgando, permítanle a los hombres ser los que juzguen lo que estos profetas están trayendo, que las mujeres no entren en la posible controversia o discusión que pudiera generar o la afirmación. Ese es el contexto de eso. Wayne Grudem, en uno de sus libros bien voluminosos que se llama Feminism o Feminismo, 700 páginas creo tiene ese libro, explica muy bien esto que yo acabo de explicar. Realmente ese es el contexto. Es un contexto del ejercicio del don profético en la iglesia de Corinto. En términos prácticos, ¿por qué crees tú que el pastorado ha sido reservado para los hombres solamente? ¿Cuál es la dificultad? Bueno, yo creo que hay cosas conceptuales y que quizás no entendemos bien y otras cosas prácticas como tú mencionas, pero conceptualmente, cuando Dios crea a Adán y Eva, crea a Adán primero, Dios le da las instrucciones a Adán de cuidar el huerto y demás. Dios establece a Adán como cabeza y trae a Eva como ayuda idónea. Su definición por parte de Dios nos dice que hay una cabeza, porque ¿cómo le llamamos a alguien que es ayuda idónea en una oficina? Un asistente. Entonces el asistente asiste a una cabeza, obviamente. Entonces tú lo ves ahí. Tú ves a Dios cuando escoge a los profetas en el Antiguo Testamento, eran todos hombres.
tú ves a Cristo cuando escoge a los discípulos que eran todos hombres. De manera que Dios Padre se revela como Dios Padre, no Dios Madre. Dios envía a un hijo, no a una hija. Los ángeles que Él nos envía todos tienen nombres de varones. Tú puedes ver una y otra vez que hay un patrón de liderazgo masculino a todo lo largo de la revelación de Dios. Lo entendamos o no, ese es su patrón y ese es su diseño y su decreto, porque luego hacen el matrimonio, hace a la mujer cabeza del hogar, hace al hombre cabeza del hogar y cabeza de la mujer incluso le dice. Y dice que la mujer es la gloria del hombre y él es su cabeza. Hay un diseño de parte de Dios. Ese diseño viene con dones, talentos o habilidades que funcionan mejor en un patrón de diseño y no en otro. Por eso el hombre no se embaraza, por eso el hombre no amamanta, por eso el hombre hace una sola cosa. Siempre se ha dicho, el hombre hace una sola cosa a la vez, la mujer hace 2, 3, 4, 5 cosas a la vez. Ella fue preparada para vigilar la marcha de su casa, 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo, el hombre para dirigir. Entonces hay una cuestión de diseño, una cuestión de cómo Dios diseñó la economía de la creación. En términos prácticos, imagínate que esa mujer está pastoreando la iglesia. ¿Quién va a cuidar de sus hijos? ¿Quién va a estar presente? ¿Quién los va a recibir cuando lleguen del colegio? ¿Quién va a comer con ellos? ¿Quién les va a ayudar a hacer las tareas? Y alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué eso no lo puede hacer el hombre? Bueno, porque Dios equipó a la mujer, la diseñó de una manera muy superior en esas áreas a lo que es el diseño del hombre, y diseñó al hombre entonces en otras áreas y lo capacita mejor para dirigir en otra dirección. Con frecuencia, después que alguien ha estado, o una mujer ha estado en un matrimonio siendo la cabeza por 10 y 15 años, nosotros la vemos en el cuarto de consejería diciendo, me cansé. ¿De qué te cansaste, mi hijo? De ser el hombre de la casa, de ser la cabeza de la casa. Yo no he visto un solo hombre todavía en consejería que me diga, pastor, me cansé. ¿De qué te cansaste? De ser el líder de mi casa. No, él fue equipado para eso y la mujer fue equipada para otra cosa. Debemos operar dentro del diseño de Dios, o de lo contrario, sufrir las consecuencias. Antes de cerrar este tema me gustaría, porque no quisiera dejar tal vez el mal sabor de que, entonces las mujeres no van a hacer nada. No, ¿cuál es el papel de la mujer dentro de la iglesia? El papel de ella es monumental, literalmente. Ella es ayuda idónea en múltiples áreas. De hecho, yo diría que en la iglesia donde la mujer no está participando sufre consecuencias. Ahora tiene que participar dentro del diseño de Dios. Pero las mujeres son vitales. Para comenzar, en el apoyo del ministerio de los pastores de la iglesia, las esposas de esos pastores proveen una ayuda extraordinaria cuando se involucran en el trabajo, número uno. Número dos, lo que es la educación y la preparación de las mujeres más jóvenes para la tarea para la que Dios le llamó y le equipó. El número tres, la enseñanza de los niños en la escuela dominical, enseñanza de mujeres, como ya dijimos. Y hay múltiples otras tareas enormes. De hecho, yo no me imagino a nuestra iglesia sin el trabajo de las mujeres. La verdad que no. Yo creo que tendríamos una gran falla, una gran deficiencia, una gran debilidad. Dios las equipó, pero cada uno debe funcionar dentro de lo que es el diseño de la economía de Dios para la gloria de nuestro Dios. Cuando hacemos eso, todo el mundo está contento, todo el mundo está satisfecho, porque para eso nos crearon. Vamos a hacer una... Comparte este valioso mensaje con todos tus amigos y seres queridos.